Sos es periodista, escritora y defensora de los derechos humanos con amplia experiencia en redacción, locución, producción de radio y televisión. Ha dictado talleres y charlas de entrenamiento de medios, media training, a políticos de Venezuela, Colombia y México. Bueno, sí, le he llamado la mujer en la política del feminismo real porque en la actualidad se habla muchísimo sobre feminismo y parece que se está hasta estigmatizando el término y hay gente que realmente no sabe lo que es feminismo, así que yo creo que es súper importante eso y he querido dedicar estos 30 minutos a esto porque sí es necesario que se hable de feminismo real en la política. No es para nadie un secreto que las mujeres apenas estamos iniciando una lucha política, que apenas estamos entrando en espacios a los que anteriormente no entrábamos. Entonces yo sí creo que las que pueden acceder a espacios políticos tienen que hablar por las demás. Hay muchas cosas que hablar, pero hay que saber hablarlo. Vamos a pasar a la siguiente. Uh-huh. Bueno, como decía Oscar en su presentación, he trabajado en radio, prensa, televisión, también en política más desde los 18 años empecé a trabajar en partidos políticos, tengo experiencia en ONGs también y pues actualmente me encuentro en el exilio porque como ustedes bien saben en mi país existe una dictadura y por haber escrito un libro de investigación periodística me tocó salir de mi país. Vamos a ver la siguiente para ya entrar en materia. Bueno, acá les dejé la tabla de contenidos porque sería muy bueno, Oscar, que luego a las participantes les hagamos llegar esta presentación para que ellas tengan más o menos todo organizado. Vamos a pasar a la siguiente. Ok, miren, aquí les puse una frase de una filósofa que a mí me encanta, que se llama Lou Andrea Salomé. Ella dice, ser mujer es ser soberana de sí. Si no saben, no conocen sobre esta autora, deben investigarla. Ella fue, nada más les digo, para que les dé un poco de intriga, no sé si saben sobre Nietzsche, pero él ya fue casi el amor frustrado de Nietzsche y él quedó muy molesto con ella porque ella no se quiso casar con él, era una mujer muy independiente, hablaba sobre feminismo real y yo creo que es bueno que investiguen un poco sobre ella para que se inspiren. Vamos a ver la siguiente. Ok, la mujer en la política es una lucha histórica, como les decía al inicio. Esto no ha sido nada fácil. Recientemente le decía a un amigo que tenía muchas ganas de escribir un artículo dedicado a mujeres sobre esta temática, mujeres en media training para mujeres. Y él me decía, no, pero es que puede ser media training para hombres y para mujeres, sí, pero es que aunque a algunas personas les cueste decirlo o reconocerlo, es cierto que las mujeres, porque estamos apenas entrando, incursionando en la política, de pronto tenemos más falencias que los hombres. Y eso es bueno hablarlo y es bueno cada día mejorar y por eso yo creo que es muy importante que sigamos luchando, que no sea una lucha que nada más se quedó con las pioneras, con las mujeres que empezaron en la política, sino que esto sea una cuestión de evolución. Vamos a ver la siguiente página, la siguiente lámina, por favor. Ok, miren, fíjense, aquí vamos a entrar en materia ya. Feminismo real versus pseudofeminismo. Esto es muy polémico, pero es muy, muy importante que lo tengamos claro. El feminismo real lucha por los derechos de la mujer, independientemente de su ideología, raza, religión, etcétera. ¿Por qué les digo esto? Porque en una oportunidad yo estaba en una conferencia y una persona me dijo, no, que esto era una lucha, que el feminismo era una lucha de izquierda, y eso no es cierto. El feminismo es una lucha para todas las mujeres, y no importa la ideología política que tengas, la raza o la religión, porque entonces no es una lucha por las mujeres, es una lucha por un grupo de mujeres, pero no por todas las mujeres. No sigue agendas de partidos o poderosos, habla de lo que realmente necesitan las mujeres, busca siempre unir, que esto es súper importante. El éxito de las sufragistas, ¿cuál fue? El éxito de las sufragistas fue que ellas hablaban sobre la necesidad de que las mujeres pudieran votar y recibieron apoyo de muchísima gente y muchas mujeres se unieron y lo lograron. Pero si tú no buscas unir, sino simplemente desunir por cuestiones de política, por ideología, o no te unes en una causa que de verdad vulnere el derecho de todas las mujeres, entonces no vas a tener resultados exitosos, obviamente. Respeta a los hombres y mujeres por igual. Esto es súper importante. A los hombres se les necesita en el feminismo. Los hombres son indispensables en esto, son indispensables en la lucha política de la mujer. No podemos odiar a los hombres ni nada por el estilo, eso no tiene ningún sentido.
Es congruente, da ejemplo con sus acciones. Hay mucha gente que habla de feminismo, pero es muy incongruente. Yo veía por ahí, por ejemplo, una publicación sobre esta cantante súper famosa, Beyoncé, que ella habla a veces de empoderamiento femenino y todo esto, pero tiene una empresa donde trabaja gente, muchísimas mujeres por mano de obra muy barata, casi que una esclavitud moderna, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo muy claro. Si vamos a ser feministas, tenemos que ser feministas de verdad. Y eso empieza desde las pequeñas acciones, desde no criticar, ni estar criticando sin necesidad a otra mujer, no estigmatizar a otra mujer porque tenga una posición política diferente a la nuestra o lo que sea. Siempre trabajar en el marco del respeto. No es violento. Nosotros hemos visto que muchas veces se ha ligado en la actualidad el feminismo a la violencia, y en realidad sí hubo un momento en que a las mujeres les tocó muy duro, sobre todo a los sufragistas les tocó muy duro, para poder ser escuchadas, les tocó pelear estos derechos, y a veces sí cayeron en la violencia, pero esto era otra época totalmente diferente. Nosotros somos personas que en la actualidad podemos hablar, y no es necesario, como yo no le veo sentido realmente a salir y tumbar una estatua o a dañar una iglesia, ni hacer alguna cosa que nos termina perjudicando a todos como ciudadanos. Vamos a ver, el pseudofeminismo solo sigue las políticas de izquierda y se adueña del término. Esto es muy importante. Por eso es que tú no puedes ser feminista si no estás metido en esto, según este grupo de personas, y realmente no es así, porque el feminismo busca la igualdad entre hombres y mujeres, así que no importa de qué ideología política seas. Sigue las agendas impuestas por partidos políticos, intereses de poderosos, medios de comunicación, etcétera. Siempre busca desunir, como ya les decía, odia al hombre o al menos demuestra desprecio por él, es violento, es incongruente. Con sus acciones demuestra que no responde a un feminismo real. Por ejemplo, al ofender a otra mujer solo porque piensa distinto. Entonces esto hay que tener muchísimo cuidado. Vamos a ver la siguiente lámina, Oscar, por favor. Fíjense las agendas. Las agendas son súper importantes. Las agendas son estos temas que nosotros tenemos, que cuando una mujer quiere llegar al poder o quiere llegar a un cargo, tiene diferentes temáticas que ella va a tratar, y que se supone que al llegar al poder debe manejar estos temas. Las mujeres en la política están llamadas a hablar sobre todas las problemáticas que enfrenta la mujer, y no solamente sobre aquello que garantiza votos. Y fíjense, aquí inicio con un tema muy delicado, que es la trata de blancas. La trata de blancas, muy pocas mujeres hablan sobre eso realmente, y los hombres también. En realidad, en la trata de blancas no solamente hay mujeres afectadas y niñas, sino también hombres, claro, en menor medida hay más mujeres afectadas, las estadísticas lo comprueban, pero yo creo que es un tema importantísimo, porque a veces, porque no nos está sucediendo algo, simplemente no hablamos sobre eso. Y entonces yo creo que solamente centrar la lucha de las mujeres en el tema del aborto, por ejemplo, yo creo que es limitado, porque esto es algo bastante difícil, sobre todo en nuestro continente, en América Latina. Es súper, súper duro lo que pasa con las niñas. En México, por ejemplo, el drama es bastante grande. En Colombia, en Venezuela, se están llevando a las niñas muchísimo, y por la crisis se llevan a muchas niñas a estos países, y la verdad no se habla lo suficiente. Yo siento que hay como un vacío con este tema, y eso es bastante difícil. Refugiadas en el mundo. Hay que hablar sobre las mujeres refugiadas en el mundo, sobre lo que está pasando en Afganistán, por ejemplo, sobre ese tipo de derechos que las mujeres necesitan y que son vulneradas, y que en este pseudofeminismo no se habla realmente sobre eso. Los derechos laborales, que son tan importantes. Es terrible que en pleno siglo XXI a veces uno estés buscando un trabajo y te digan que este trabajo es solo para hombres, y eso sucede actualmente en nuestros países, y me parece una cosa muy terrible, porque no debería ser así. O sea, las mujeres estamos en la condición de poder desempeñar cualquier trabajo al igual que los hombres. Claro, hay cosas que nos limitan porque biológicamente sí, sí, en cuanto a complexión, en cuanto a nuestro cuerpo, en cuanto a la fuerza, obviamente los hombres tienen más fuerza que las mujeres en cuanto a eso.
de las razones por las cuales no hay suficiente difusión de este tema es por esto, es porque la gente está más centrada en lo que da votos, entonces de repente se habla mucho más del aborto y este tipo de cosas, porque hay gente, votantes, que de repente dicen, bueno, yo estoy de acuerdo con que se puede abortar o que no, pero de otras problemáticas que afectan muchísimo a las mujeres, que inclusive nosotras podríamos ser víctimas o algún familiar de nosotras, no se habla. Y entonces yo creo que la política es buscar el bien común, es el arte de vivir en sociedad, como decía Platón. Entonces hay que rescatar estos temas tan importantes y hablar sobre eso. Como mujeres tenemos esa responsabilidad. Vamos a ver la siguiente lámina, por favor. Ajá, Media Training para mujeres. Recuerda que todo comunica. Mujeres, esto es súper importante. Todo lo que ustedes hagan comunica. La forma en que se visten, la forma en que hablan, todo comunica. Entonces les he querido hacer como un pequeño manual, darles unos consejos para tener esto muy claro, que era lo que les decía, que les estaba comentando el compañero sobre hacer un artículo sobre este tema, porque sí es necesario el Media Training, que es el entrenamiento de medios que tiene que tener toda figura pública y toda persona que desee ejercer un cargo público, que desee ser político. Está bien que sea para hombres y mujeres, pero yo creo que las mujeres tenemos que mejorar muchísimas cosas y tenemos ya unos buenos referentes que más adelante lo vamos a ver. Así que, bueno, manos a la obra. Vamos a ver la siguiente lámina. Ok, mira, algunos consejos. Lee siempre, esto es fundamental. La lectura, o si te estás preparando para alguna candidatura, tienes que leer, tienes que prepararte, porque esto te da, o sea, muchísimas oportunidades. Tratar de tener cultura general, que va de la mano con esto, pero también va de la mano con tener curiosidad por lo que pasa en otras partes del mundo, por lo que sucede, por de repente googlear. Ahorita con Google tenemos una gran facilidad, entonces yo creo que eso es muy importante. Conocerse a uno mismo. Esto es tan importante. Para uno poder ser político, tiene que conocerse porque, vamos a poner un ejemplo, el tema del aborto. Tú tienes que estar consciente si en tu política tú vas a hablar sobre defender el aborto o estar en contra del aborto, pero para eso te tienes que conocer a ti misma, tienes que saber, oye, ¿por qué fundamentar las cosas realmente, fundamentar tu política? Es decir, yo estoy de acuerdo con esto y por esto, que no sea algo que te impongan de afuera, sino que realmente tú, tu esencia, te diga que es así, porque eso le da muchísima originalidad a los políticos. Y yo creo que en la actualidad tenemos una crisis de liderazgo importante en todo el mundo precisamente por eso, porque la gente no se conoce lo suficiente. Y ya ven que Sócrates decía, es súper importante conocerse a uno mismo. Definir la política, ya que te conoces, luego defines tu política. Estudia las problemáticas de las mujeres de tu país e intenta pensar en políticas públicas para mejorar su situación. Como les decía, en las agendas ya vieron algunos temas, hay que hablar sobre los temas que atañen a todas las mujeres realmente. Si tú eres una política mujer, tienes que hablar sobre los problemas de la mujer, eso es súper importante. Estudia a tu país en general y los diferentes sectores, todos te necesitarán. El hecho de que seamos mujeres y que podamos hablar sobre las mujeres no quiere decir que nos vamos a limitar allí, no, hay que hablar de todos los sectores, hay que hablar de derechos de hombres, de niños, hay que hablar sobre todo, ¿ok? Entonces esto es súper importante, no limitarse con una política que vaya solamente exclusiva a la mujer, sino que sea para todos, que hablemos de todos y que estemos metidos en las problemáticas de todos, porque eso es súper importante, todos te van a necesitar. Aprende a escuchar y ser asertiva. Esto es algo que debemos aprender porque nos cuesta muchísimo escuchar. A veces nos dan algún consejo y decimos no porque no me gusta o no estoy de acuerdo. Y yo creo que es súper importante escuchar y ser asertivo. Ser asertivo es aprender a decir no, por ejemplo, pero saber decir ese no de la manera adecuada, saber dar un mensaje de la forma adecuada. Vamos a volver a la lámina, que creo que se salieron de allí. No sé si. Hola, hola, Oscar. Hola, ¿se escucha bien Sí, y sí, se sí, ve te bien? estamos Sí, escuchando. Es que podemos tengo... volver a la lámina, por favor. Sí, 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 perfecto. Es que estoy aquí, me tuve un Tranquilo, pequeñito tranquilo. inconveniente de... Ahí está. Qué Ajá, pena. perfecto, porque si no me extiendo más del tiempo y quiero que les quede todo como muy claro. Eh, bueno, lo otro es hacer un esfuerzo por ser humilde, que esto nos cuesta tanto ser humilde, pero la humildad es una virtud
espectacular, es algo increíble que nos cuesta muchísimo la verdadera humildad, pero que hay que trabajarlo porque al ser humilde puedes escuchar más a los demás. No solamente aquellas personas que te dan una gran asesoría, fíjense que hay políticos que de repente contratan a una persona para que los ayude en media training o en cualquier otra área de marketing político, pero no son humildes para escuchar lo que ese asesor les está diciendo y por eso muchas veces pierden una elección porque creen que ya se lo saben todas, lo tienen todo, porque de repente tienen muchos seguidores en redes sociales, entonces ya creen que tienen garantizada la elección. Y no es así, entonces yo creo que es importante por eso, por nuestro equipo, y también, por supuesto, en nuestra vida diaria, y por supuesto también cuando una mujer está en campaña, es súper importante que pueda llegar a todos los rincones de la localidad o de las localidades y que pueda mostrar esa imagen de sencillez, de humildad, que es tan importante, sobre todo en nuestros países de América Latina, donde existe tanta pobreza y tanta necesidad. Entonces, si no somos humildes, vamos a pedirle a Dios que nos dé esa virtud y a trabajarla, porque sí necesitamos de líderes humildes. No hablar mal de otras mujeres ni desestimar su lucha, como les digo, no creo que sea necesario hablar mal de otra mujer por hablar, ¿ok? Si tenemos alguna crítica, por supuesto, políticamente es válida, así como podemos tener alguna crítica hacia un hombre. Eso no hay ningún problema en eso, pero no es hablar mal por hablar mal. Yo veía, por ejemplo, hace poco una foto de una política que pues le tomaron una foto y no salía tan bien. Entonces, no solo hombres la atacaban, sino también mujeres la atacaban muchísimo. Y eso me parece tan ilógico. Como mujeres debemos ahí alzar nuestra voz y decir, ¿por qué voy a criticarla por una foto? O sea, no. Además que nosotras no somos modelos ni nada por el estilo y es normal que salgas mal en una foto, ¿sabes? Así que yo creo que ese tipo de críticas no, son inútiles y no tienen ningún sentido. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ten una buena relación con los hombres, como les dije, los hombres son vitales en la política, son necesarios. Hay que trabajar con ellos, no aislarlos, no sacarlos, sino trabajar con ellos. Vestirse adecuadamente. Los electores quieren que exhibas tus ideas. Esto es muy importante. Todo tiene una ocasión, todo. Todo. Tú puedes ir, yo veía, por ejemplo, Angela Merkel en una reunión, en una fiesta, ella siempre normalmente es como muy sobria, ¿no? Muy sobria, muy bien vestida, muy organizada. Pero en una fiesta ella se fue y tenía un escote porque ella estaba en una fiesta con su esposo, estaba en otro contexto. Entonces ahí empezó el machismo, porque sí, eso es machismo, que porque ella, la canciller, tenía un escote y todo esto, ella puede tener un escote, porque no está mal que un día en una fiesta ella tenga un escote. Pero cuando tú le vas a hablar al país o a la localidad o a tus electores, tú no quieres que vean tu escote, tú quieres que escuchen tus ideas, quieres que te escuchen. Eso es lo que te interesa. Miren, les digo, como productora de televisión, muchas veces me pasaba que yo tenía que supervisar cómo estaban vestidas las periodistas y decirles que su cámara, cuando por ejemplo las reporteras me mandaban alguna cámara de otros estados, les decía que su cámara no iba. Y no iba, ¿por qué? Porque en la línea del canal estaba prohibido que las periodistas mostraran demasiado. Esto no por machismo, sino por lo siguiente. Esto tiene una razón. Cuando el espectador está viendo, tú puedes tener muchas ideas buenísimas, y puedes estar hablando sobre algo que le interesa mucho a la gente, pero puede distraerse la persona, tanto hombre o mujer viendo de repente tu ropa, si es demasiado llamativa o si tienes, en el caso de los hombres, son hombres y es natural, si estás mostrando los senos, obviamente te van a estar viendo tus senos y no van a estar escuchando tus ideas. Entonces, chicas, fundamental, siempre bien vestiditas, bien arregladitas, todo tiene un tiempo. Es machismo prohibirle a la mujer que de repente use un escote, como también le pasó a Sanna Marin, primera ministra de Finlandia, que ella para una revista se puso un blazer sin camisa debajo y por eso la criticaron muchísimo. Ella en su día a día en el Parlamento no está así. Ella puede de repente tomarse una foto así en otro contexto y no hay problema. Pero lo que les digo es que cuando ustedes están hablando de sus ideas, cuiden mucho esos temas, porque sí es súper importante que nos escuchen y que escuchen lo que queremos transmitir, más allá del físico. Tener una voz propia. Es súper importante tener una voz propia y esto es algo que yo he notado muchísimo por experiencia, de hecho lo he visto, que hay mujeres que simplemente entran a la política porque un hombre las mete allí y entonces les dice qué deben decir. Con esto hay que tener mucho cuidado porque nosotras debemos tener nuestra propia voz. Yo le decía a una candidata en una oportunidad, la estaba ayudando a mejorar su discurso y ella me decía que su esposo le decía cómo debía hablar, hasta cómo debía entonar
cómo debía ser la entonación, cómo debía dirigirse a las personas. Y yo le decía, no, porque es que tú eres una persona diferente a tu esposo. Él tiene una forma de transmitir ideas y tú tienes otra porque eres otra persona. Entonces no pueden dejar que eso se imponga. Ustedes tienen que ser naturales y hablar por sí mismas, sí escuchar, sí recibir consejos, sí ser humilde para escuchar los consejos buenos que nos den sobre cómo podemos hablar, sí escuchar a los asesores, que es súper importante, si estamos teniendo problemas con muletillas, si estamos de repente manejando las manos mal, etcétera, eso es importante. Pero hay algo innato de cada persona que no podemos dejar de lado, así como también están las ideas y todo esto, como les dije, para lograr tenerlas muy claras debemos conocernos. Aquí está la otra, no intentar ser una copia de otras personas. No podemos ser copias de otras personas, como les decía, todos somos originales y es bueno, sí, tener modelos, tener referentes, que ahorita les voy a mostrar unos que a mí me encantan. Podemos tener buenos modelos de mujeres que de pronto digamos, oye, me llama la atención cómo hace, o de hombres también, por supuesto, cómo hace esto así, pero no intentemos ser idénticos a esa persona, porque cada quien es original, todos somos diferentes. Si se te hace difícil expresarte públicamente, busca asesoría. Ten la humildad para decir, oye, no soy buena con mi discurso, tengo esta falla, saber cómo uno conocerse, porque si no sabes eso, pues te va a costar mucho a la hora de hablarle a la gente. Cuida tu dicción, que es muy importante, siempre que des un discurso, siempre que hables, revisa lo que dijiste. O sea que a veces nos cuesta, a veces no queremos hacerlo. Cuando damos una entrevista o algo, nos cuesta de repente decir, voy a revisar a ver en qué estuve mal, pero sí es importante, ¿ok? Siempre proteger la imagen. Chicas, esto es fundamental, proteger nuestra imagen, es demasiado fundamental. Yo no sé si se han dado cuenta que cuando han querido sacar del camino a una mujer, una de las primeras cosas que han hecho es tratar de perjudicarlas con su vida personal. Entonces tengan mucho, mucho cuidado con los compañeros sentimentales, con todo esto, proteger la imagen como que es lo más sagrado, ¿ok? Porque nuestra imagen tiene que ser pulcra, como les digo, tenemos que ser un ejemplo para la sociedad. Crear tu propia marca, tus colores, tus temas, lo que te identifica. Esto es un poquito complejo y al pasar de los años lo van a ir aprendiendo, obviamente, o cuando ya estás, por ejemplo, en una candidatura y ya te toca definir, lo vas a ir haciendo, pero es muy importante que tengas tus colores, tus temas, lo que te identifica, como les dije, los temas muy claros. Practicar frente al espejo cada discurso. Esto es, no sé, es una recomendación que yo les doy. Yo lo hago a veces no lo hago, pero a veces sí, y me funciona, me gusta pararme frente al espejo, decirle algunas cosas, decir como el discurso y ya luego sale mucho mejor a la hora de hablarle a la gente. No hagas discursos alcaletres, sé natural. ¿Qué quiero decir con esto? Alcaletre es que te lo aprendas de memoria y lo digas. Lo pasaba con una candidata que ella le dieron en una oportunidad una hojita, su equipo de campaña, y le dijeron que se grabara eso. Entonces ella a la hora de decirlo, le costaba muchísimo porque ella me decía es que yo le dije, es que no te sientes identificada con ese discurso. Y la verdad es que el discurso como tal sí le gustaba, pero ella quería decirlo con otras palabras, no con las palabras tal cual como se las dijeron a él, sino, o sea, con sinónimos, pero con sinónimos de ella. Las palabras que yo no sé si a ustedes les pasa, les debe pasar. A mí me pasa que hay palabras que me gustan mucho. Yo tengo una amiga que me dice que yo digo mucho dirimir, dirimir es resolver, y yo digo mucho no, dirimir, me gusta esa palabra y no está mal, pero otra persona puede decir resolver. A esto me refiero, a que no digas las cosas de memoria porque además se ve y se ve mal. Ok, haz política real, visita las comunidades, escucha a la gente, no podemos ser políticos solamente de Twitter, de Instagram, de Facebook, ¿por qué no? La verdad es que la política no es esa, la política está en la calle. Sí es importante, esas son herramientas que tenemos en la actualidad, antes no existían, ahora existen, buenísimo, las usas, todo lo que sirva para comunicarte, todo lo que sirva como medio está buenísimo, pero en realidad tienes que seguir con la gente en las comunidades, súper importante. Vamos a ver la siguiente lámina. Bueno, aquí les hablo sobre algunos referentes. Yo les decía que tengo algunos modelos a seguir, que hay algunas políticas que yo digo, wow, me gusta cómo es esta política, me identifico de hecho con su ideología política y todo esto. Entonces, yo creo que ustedes también pueden tener varios modelos. Yo les pongo aquí algunos, los míos,
obviamente, ustedes ya, dependiendo de su ideología política con lo que ustedes se identifican, de su personalidad, ya sacarán algunos referentes, pero fíjense, vamos a empezar por la casa. Ella es ecuatoriana, es Rosalía Arteaga, la primera presidenta y vicepresidenta constitucional de Ecuador, ha sido ministra además, ministra de Educación, de Cultura, tiene una carrera impecable, es una política de centro derecha y centro, pero la verdad es que tiene una carrera impecable y la verdad me encanta. Vamos a ver la siguiente. Bueno, Angela Merkel, que me encanta. Bueno, ustedes saben que ella es cristiana además, es de centro derecha, es la primera mujer en desempeñar el cargo de canciller de Alemania desde el año 2005 hasta ahorita, hasta septiembre de 2021. Lo ha hecho increíble, tanto así que los alemanes le dicen mami, porque le tienen gran cariño a ella porque ha sido muy sobria, ha sido una persona. En estos días me decía algo así como que, y aquí viene un tema un poquito polémico, pero hay que decirlo, me decía, yo puse algo de Angela Merkel, que ella decía que antes de tomar una decisión, ella siempre pensaba en Dios. Por su formación, por supuesto. Entonces, yo coloqué eso y alguien me decía, no, pues ella no ha sido buena con la América Latina. Yo le decía, mira, ella tiene valores cristianos. Y más allá de los valores cristianos, yo creo que es una cuestión de lógica, ¿no? Primero, tenemos que fijarnos en lo que tenemos más próximo. Si somos líderes de un país, obviamente primero nos fijamos en el país. Por ejemplo, si usted va a ser elegida en una comunidad, usted primero tiene que velar por esa comunidad. Tú primero velas por tu familia y luego por la gente que está fuera de tu familia. Así funciona eso. Entonces, sí, a algunas personas no les gusta, pero a mí particularmente me gusta muchísimo, me parece súper sobria, súper inteligente. En fin, bueno, vamos a ver la siguiente. La siguiente lámina. Ella me encanta, Jacinda Ardern. Ella es la primera ministra de Nueva Zelanda, país que pudo manejar mejor la pandemia del coronavirus en 2020. No sé si recuerdan que el año pasado ella hizo una gestión increíble, y una de las cosas que la identificó muchísimo fue su asertividad, y de hecho escribí un artículo sobre esto porque es una experta en media training. Maneja el media training como le da la gana. Cuando tenía 2 años en el cargo, en tan solo 2 minutos logró hacer un resumen de su gestión, y lo más gracioso del tema fue que cuando lo estaba haciendo hubo un temblor, y aún así, con todo y el temblor, ella o sea, no se distrajo, no nada, se mantuvo el mensaje. Y eso es wow, es increíble, porque ustedes saben que a veces cuando hablamos, que por eso les dije ahorita que no me quería distraer para que tuvieran toda la información y no irme a hablar de otras cosas, porque uno de improvisar puede hablar de muchísimas cosas, y eso es algo muy recurrente en los políticos. Yo una vez le daba asesoría a un político venezolano que me decía que le costaba muchísimo, y empezamos haciendo una serie de videos, y él en los primeros videos hablaba 10 minutos. Para dar un mensaje era 10 minutos, y yo no, o sea, vamos a trabajarlo y trabajarlo hasta que llegó a 2 o 3 minutos, y fue increíble. Ya luego una vez lo llevé a un canal de televisión, y cuando llegó la periodista le hizo la entrevista y él iba directo al punto, lo hacía muy bien, o sea, no se iba por las ramas, sino iba directo al punto. Y ya luego en el corte, la periodista le preguntó y él dijo, no, es que Irene me tiene, en Venezuela decimos así como que a monte, me tiene así como que, porque yo sí, así como que tienes que llegar al punto. Y ella es una experta en eso, me encanta, y la verdad sí es bastante sobria. Creo que uno de el éxito en su país con este tema del coronavirus es que, además de que ha sido un poco rígida a la hora de tomar decisiones, ha sido muy frontal, también ha sido asertiva, porque no solamente podemos ser como mostrar dureza de pronto con leyes y con reglas y todo esto, sino que también tenemos que ser asertivos y ser empáticos con la gente. Y ella lo hizo muy bien, porque de hecho en sus redes sociales las utilizó para eso, como para dar un mensaje donde ella se mostraba como una persona también con un problema. Y eso a la gente le gusta mucho, saber que el político es empático con su dolor y con lo que está pasando. Vamos a ver la siguiente. Bueno, esta es Sanna Marin. Ella es la primera ministra de Finlandia, la mujer más joven en llegar al poder. Llegó con 35 años, si no estoy mal, y también es bastante sobria. Pueden revisar sus redes sociales. Ella es más de centro izquierda, pero pues esta es centro izquierda de Europa, que es diferente, una izquierda muy madura ya. Y la verdad es que lo ha hecho bastante bien también. Supo manejar muy bien la pandemia, ha manejado algunas crisis bastante bien, y yo creo que es un buen referente. Vamos a ver la siguiente.
Y ella es otra que me encanta también, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, creo que vieron las elecciones recientes, ella es periodista también además, y en discursos, wow, o sea, simplemente wow, tiene un manejo del discurso increíble, tanto que, o sea, que Pablo Iglesias dijo, no, me voy, me retiro de aquí, no puedo con ella, lo hace bastante bien, maneja muy bien el discurso, se maneja bastante bien, en su vestimenta, todo, me parece que es un buen modelo a seguir a nivel político, también lo está haciendo bastante, bastante bien, tanto que ya la gente está poniendo su mirada hacia Isabel Díaz Ayuso para que algún día gobierne España. Vamos a ver, la siguiente. Bueno, el reto es crecer, no creer que somos los mejores del mundo y que no tenemos nada que aprender, no todos los días se aprende, todos los días se aprende, entonces yo creo que las mujeres debemos crecer cada día más en la política, los hombres tienen muchísimo más tiempo en este campo, por supuesto, entonces a las mujeres nos toca aprender cada día y enseñarle a otras, no simplemente quedarnos con el conocimiento nosotras, sino también enseñarle a otras, como no, explicarles, ayudarles, mira, a mí me parece muy triste una persona que meten en política y que de repente no maneja ningún concepto, no sabe ni siquiera por qué está ahí, sino que la metieron ahí y de repente tú te pones a darle asesoría a una persona así y te das cuenta que sí tiene ideas y que sí hay cosas que sí tiene sensibilidad social y que sí hay cosas que le interesan el tema de las mujeres y que sí puede tener una voz, pero claro, tiene que prepararse para eso. Entonces yo creo que el reto de nosotras es crecer cada día y enseñar a otras también. No seamos egoístas, enseñemos a otras para que otras también tengan oportunidades. Vamos a ver la siguiente lámina. La siguiente lámina, por favor. Ah, ya va que me falta una frasecita que les puse ahí. Ok, miren, les pongo esta frase que me encanta de Mary Wollstonecraft, que dice, no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Si no saben la historia de ella, tienen que averiguarla. Ella escribió un libro muy importante sobre la vindicación de la mujer. Ella es la madre de Mary Shelley, que escribió Frankenstein, y es una mujer increíble que habló mucho sobre esto, sobre la importancia de que la mujer tuviera una voz, pero además respetando, por supuesto, también el espacio de los hombres, porque hombres y mujeres podemos trabajar juntos y podemos hacer gran equipo y todo está bien, no pasa nada, ¿sabes? Y yo creo que eso es lo más importante porque hay momentos en la historia, todavía pasa, donde el hombre se ha equivocado muchísimo con las mujeres y yo creo que concienciar también es un trabajo de todos, como le digo, nosotros también cometemos errores muchas veces y yo creo que nosotros podemos llevar a los hombres a concienciar también las mujeres que son madres, aprovechar esta gran oportunidad increíble para fomentar esto en los niños, otro tipo de cultura, otro tipo de... yo creo que hoy en el siglo XXI todavía nos falta muchísimo, nos falta mucho. Yo veía, por ejemplo, el caso recientemente y voy a aprovechar la oportunidad que pues, esto es una conferencia de mujeres principalmente, ¿no? Con respeto a los hombres que están ahí, va más dirigido a mujeres. Entonces, hay casos, por ejemplo, yo una vez vi un caso de una mujer que ella le decía a los niños, tiene dos niños, y le decía a los niños que la sangre de la mujer, la menstruación, era una cosa mala, que era una cosa fea. Y a mí me llamó muchísimo la atención porque yo dije, no puede ser que en esta época todavía lo veamos así, o sea, no, es que no es una cosa fea, no es una cosa mala, es una cosa natural. Entonces yo creo que las mujeres tenemos una gran responsabilidad desde la crianza y podemos hacer muchísimos cambios sin duda alguna, así que muchísimas gracias y trabajemos juntas. Gracias.